Ayer se dio a conocer la nueva organización del CTA, con un antimadridista al mando, con un tipo un poco turbio ahí como jefe del VAR por aquello de que no tuvo apenas peso en primera división y de hecho ascendió con Negreira a primera división un año siendo uno de los peores árbitros de segunda división, tal. Bueno, pues, ¿quién creéis que saca de todo eso una lectura totalmente alejada de la realidad y cuya lectura sirve únicamente para generar un ruido absurdo y un relato totalmente abyecto? Correcto. Iturralde González. Más allá de eso, ya se conoce el precio que deberá pagar el Barça si no quiere quedarse con Marcus Rashford y más cositas que tenemos en un análisis de portadas picantote. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Martes 22 de julio del año 2025. Llevaba tiempo sin aparecer por aquí Iturralde González. No me he puesto la camiseta de Iturralde porque la camiseta de Iturralde es para vídeos dedicados a Iturralde. Que este vídeo vaya a girar en torno a Iturralde no tiene nada que ver porque esto es un análisis de portadas. Lo que pasa es que Iturralde González ya ha asomado la patita una vez más y bueno, nos vuelve a demostrar algo que ya teníamos asumido. Lo que pasa es que llevaba tanto tiempo sin darle el cante que a lo mejor a alguno se le había olvidado. Y lo que demuestra es que es un tipo enfermo, que es un antimadridista rabioso perdido y que, como siempre digo, es mala gente. Porque si después de la presentación del nuevo organigrama del CTA te llega un paisano y te dice que poco menos, que es una organización hecha para contentar al Real Madrid, pues una de dos. O es un canal del Barça, un periodista afín a la porta, entorno blaugrana, que lo hacen para mercancía averiada para los suyos, tal, o directamente lo hace alguien que no tiene a nadie al volante. Y esa es la opción válida. Iturralde González no tiene absolutamente a nadie al volante. Como digo, es una persona enferma. Es que no lo puedo decir de otra manera. Yo lo siento en el alma y les suelo tener mucho respeto al tema de la salud mental. Ya sabéis por qué, entre otras cosas, aquí en el canal se le tiene mucho respeto al tema de la salud mental. Y yo viendo ciertas actitudes de Iturralde González, la cara de desesperado, de desahogado, de trasnochado que tiene cada vez que habla del Real Madrid, a mí me llevan a pensar que este tipo no está bien, que le pasa algo o que está muy nervioso en pleno proceso judicial por los pagos de un club al vicepresidente de los árbitros. Ahora vamos a analizar todo eso, pero para que veáis, así introducía la cadena SER ayer lo que iba a ser el larguero. No perdáis detalle de esto, ¿eh? Aquí tenéis el tuit. Empieza el larguero en la cadena SER, te decían a las 11:30 de la noche, con estos 4 puntos clave que quieren tratar en el programa. Primero, la reestructuración del CTA con el polémico fichaje de Chema Alonso. Dicen polémico fichaje de Chema Alonso porque es un hacker que va a ir para temas de la IA, inteligencia artificial relacionada con el arbitraje, tal, pero es madridista. Chema Alonso es madridista. Por cierto, voy a traer al canal a un chico experto en informática, en temas de hackers, inteligencia artificial, que me va a contar qué es lo que puede hacer o lo que puede armar Chema Alonso en tema arbitral con este tipo de herramientas. Creo que va a ser un vídeo bastante interesante que todavía tengo que grabar. Luego el Atleti empieza su pretemporada, entrevista a Olga Carmona, y que hablan con Iván Romeo del equipo Movistar. Creo que eso tiene que ver evidentemente con ciclismo. Para que veáis por dónde orienta el grupo Prisa el programa de ayer. ¿Por dónde lo orienta? Tienes, repito, a Fernández Borbalán como árbitro, como director técnico del CTA. Fernández Borbalán, que es antimadridista reconocido y cuyo arbitraje nos deja una estadística que las victorias, por decirlo de alguna manera, del Real Madrid no alcanzan ni siquiera el 47-48% con él en el terreno de juego. Ni una mención. Te ponen a Prieto Iglesias, del que ahora vamos a hablar, como nuevo jefe del VAR, un tipo que no se mantenía en primera división no más de 2 o 3 años seguidos, que durante muchos años era descenso, ascenso, descenso, ascenso, y que lo peor de todo es que con Negreira al mando decidiendo los ascensos y los descensos, siendo uno de los peores árbitros de segunda división, ascendió a primera división.
ni una mención, tal. Te ponen a una portavoz para explicar las decisiones arbitrales cada 2 o 3 partidos, en lugar de poner a los propios árbitros a dar las explicaciones justo al terminar el partido. Ni una mención. Lo polémico, según el larguero de la cadena SER, es que han puesto a un tipo que es madridista al mando de la inteligencia artificial, temas relacionados con la tecnología en el fútbol español. Pues ahí está. Esas son las intenciones. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. De hecho, estoy preparando un vídeo para estos próximos días sobre la gente que cubre al Real Madrid, con nombres, apellidos y medios de comunicación de gente que cubre al Real Madrid para que veáis que los medios de comunicación, incluso todos aquellos que cubren al Real Madrid, están plagados de antimadridistas. Esto es algo parecido. Ayer te sacan una organización nueva del CTA en la que salta a la vista ciertas cosas que van a acabar saliendo mal, porque tienen mucho que ver con el entramado corrupto que ha vivido el fútbol español durante más de 2 décadas, y la conclusión que sacan y la polémica fake que se inventan es, cuidado con el nuevo CTA, que han metido a un madridista a trabajar con la inteligencia artificial. Y luego encima le dan pie a Iturralde González, le dan voz a Iturralde González y pasa lo que pasa. Para los que no entienden lo que digo con el tema de Prieto Iglesias, ayer OK Diario sacaba esta pieza. El nuevo jefe del VAR fue ascendido por Negreira tras ser el 16º en calificaciones de segunda. El nuevo jefe del VAR en España, Eduardo Prieto Iglesias, fue señalado en su día por Javier Estrada Fernández por su relación con Negreira. Prieto Iglesias tuvo por delante a 13 árbitros con mejor valoración que él en la temporada 17-18, que Negreira decide a dedo su ascenso. Eso no le llama la atención a Iturralde González, eso no le llama la atención al larguero de la cadena SER, eso no le llama la atención al grupo Prisa en general, ¿no? Por lo que sea. Ayer hay un vídeo en el canal hablando de esta nueva organización del arbitraje y yo ya comentando que nos la van a liar. Pero por la noche resulta que la polémica, lo realmente grave, es que no como árbitro, no como jefe del VAR, no como jefe de los árbitros, no como figura Negreira, por decirlo de alguna manera, sino como tipo que trabaja con la herramienta de la inteligencia artificial, han puesto un madridista. Bueno, pues para adelante. Y cuidado, porque luego Iturralde lo empeora. Ahora vamos con esas declaraciones del peor árbitro de la historia de España. Antes, portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Entrevista a Alexia Putellas. Ahora soy mejor, más incisiva y más efectiva. En su plenitud, la crack dice que sigue aprendiendo y espera tumbar a Alemania. Arriba, un ataque con mucha pólvora, salto de calidad con Rashford en el Fútbol Club Barcelona, aporta 11 goles que se suman a los 42 de Lewandowski, 34 de Rafinha, 19 de Ferran Torres y 18 de Lamine Yamal. Abajo, Inglaterra-Italia, Eurocopa femenina. La favorita, Inglaterra, y la sorpresa, Italia, se juegan plaza en la gran final a partir de las 9 de la noche. Y en baloncesto, el Barça anuncia el fichaje de Toko Shengelia por 2 más 1 temporadas. Y en el Diario Sport, Rashford listo para la gira. El delantero pasó la revisión médica en Barcelona y ya está listo para ponerse a las órdenes de Hansi Flick. Será presentado mañana como jugador del Barça y el jueves podrá viajar a Japón con sus nuevos compañeros de equipo. Arriba, Ricky Rubio a punto de firmar su regreso, jugará en el Juventud de Badalona. Abajo, Shengelia firma por 2 temporadas, tercer refuerzo del Barça de baloncesto. En motor, paso clave para asegurar la Fórmula 1 en Barcelona, hablan de un acuerdo casi cerrado. Y ya por último, entrevista a Catacol. Me gusta la presión de jugar como portera. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa catalana, enfocadas un poquito a la Eurocopa femenina, un poquito también al tema de Rashford. Se presenta, irá a la gira, no está inscrito todavía. Vamos a ver cómo lo gestiona esto el Barça, porque hay que esperar si Ter Stegen se puede operar o no, pero si Ter Stegen se puede operar y es baja de larga duración, al que pueden inscribir es a Joan García. Tienen que inscribir a un portero, no pueden inscribir a un lateral, ni a un delantero, ni a más jugadores. Entonces, claro, luego si Araujo no sale, si no hay grandes ventas,
si no hay ingresos, si no se vuelve al Camp Nou para activar una palanca ficticia, tal, veremos cómo van a hacer esa inscripción, que la van a hacer, repito, de la manera que sea, pero el Barça la va a hacer, pero de momento ahí está en el limbo, entre otras cosas, por eso no vino, por ejemplo, Nico Williams. Lo que sí se sabe de Marcus Rashford es lo que va a pagar el Barça, se lo quede o no, a partir del 30 de junio de 2026. Aquí tenéis la noticia en el diario Sport. Esta es la penalización que tendrá que pagar el Barça si no compra a Rashford. El Manchester United ha solicitado incluir una cláusula de penalización en el caso de que el equipo azulgrana no ejerza la opción de compra de 30 millones de euros que existe en el acuerdo de cesión. Lo firma Cristian Blanco y ha salido en la mañana de hoy. A falta solo de confirmación oficial, el fichaje de Marcus Rashford es un hecho. El jugador inglés pasó las pruebas médicas este lunes tras llegar a Barcelona el domingo y el anuncio es cuestión de horas. Ya han trascendido todas las cifras de la operación, pero había una que quedaba por saber. Se trata de la cláusula de penalización que el Manchester United habría solicitado incluir en el acuerdo, una cantidad de dinero que el Barça solo tendría que pagar en el caso de que finalmente decida no ejercer la opción de compra que tiene sobre el futbolista. Recuerdan que la opción de compra está valorada en 30 millones de euros, pero que si por lo que sea el Barça no quiere a Marcus Rashford, tendrán que también pasar por caja. ¿Y cuánto es la cifra? Pues la tenéis en este párrafo. Según ha explicado Fabrizio Romano, este tipo de cláusulas de penalización son algo habitual en el Manchester United, que ya lo hizo con Jadon Sancho. En el caso del ex del Dortmund, la cantidad que tuvo que pagar el Chelsea por no ejercer la opción de compra fue de unos 5 millones de libras. Pero en el caso de Rashford y el Barça, la cantidad es algo inferior, por lo que podría rondar los 5 millones de euros. Bueno, pues ahí lo tenéis. El Barça, si quiere a Rashford para la próxima campaña, para la 26-27, tendrá que pagar 30 millones de euros. Si no lo quiere, tendrá que pagar igualmente, aunque en este caso 5 millones de euros. Es decir, en el mejor de los casos a nivel económico para el Barça, tienes que pagar los 14 millones de euros brutos de su ficha, porque el Manchester United no va a asumir ni un 1% de la misma, más 5 millones de euros si no quieres al jugador dentro de un año. Es decir, la operación de Rashford, que es una cesión simple, en el mejor de los casos se le va al Barça a 20 millones de euros, en el peor de los casos, aunque bueno, a nivel deportivo sería entendible porque habría hecho una buena campaña y quieren continuar con él, pues ya estaríamos hablando de cerca de 45 millones de euros. Pero para todo eso habrá que esperar unos cuantos meses porque hay que incluir luego los bonus por partidos jugados, goles marcados que pueden cambiar su salario para más. Es decir, ahora está fijado en 14 millones. Pero si se cumplen ciertos bonus, el Barça le va a pagar más dinero todavía a Marcus Rashford. Como os dije ayer, según se vayan conociendo las cifras de la operación, y ya las estamos conociendo, te va a parecer cada vez más chapuza la negociación que ha hecho Joan Laporta, como siempre, por otra parte. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Había talento, faltaba inversión. Alexia Putellas habla con el diario AS de la explosión de la Roja. La lesión ya es pasado. Me siento una privilegiada por estar en esta Eurocopa. Mi primer sueldo fue de 100 euros y era para pagar el peaje de la autopista. Añaden que hoy se juega la primera semifinal, Inglaterra-Italia, y hablan de partido apasionante. La presión es inglesa y la ilusión italiana. Arriba a la derecha, mucho trabajo y mucho mercado. El Atlético de Madrid inicia la pretemporada sin Rodrigo de Paul, que está cerca del Inter de Miami. El club acelera por el central del Chelsea, Renato Veiga. Y Saúl Ñíguez se va al Flamengo. En el Real Madrid, Gonzalo prioriza el Madrid. Su agente negocia un nuevo contrato mientras le llueven ofertas de la Premier. En la Serie A, Morata jugará en el Como, ultima su llegada al equipo de Cesc Fábregas, que también compra a Jacobo Ramón, aquí añado yo que por cerca de 3 millones de euros. Y en baloncesto, Ricky vuelve a empezar, fichará por el Juventud, donde comenzó su carrera tras un año de reflexión. Y ya por último, el CTA nombra a una portavoz para explicar las decisiones de los árbitros. Y en el diario Marca,
queremos seguir comiéndonos el mundo. Entrevista a Aitana Bonmatí. La actual Balón de Oro analiza la semifinal entre España y Alemania. En estos partidos tan parejos saco mi mejor versión, dice. Quiere la Eurocopa tras ganar Mundial y Nations League. Y sobre el España, o sobre el Inglaterra-Italia, perdón, dicen que España está con un ojo en la otra semifinal del torneo. Abajo, el Real Madrid busca dueño para el dorsal número 10, sucesor de Luka Modric. En el Atlético de Madrid, Saúl pasa del Trabzonspor turco y se va al Flamengo brasileño. Entrevista a Iván Romeo. Lloré de rabia, quiero hacerlo de alegría, dice el ciclista. Ricky Rubio regresa a la Peña 16 años después y muere Paula Alsina en Motorland Junior GP. Hablan de que sufrió un accidente entrenando. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña. Dos temas que quería tocar. El de Gonzalo. A ver, ayer hubo un poco de ruido, quizá algo absurdo, por las declaraciones del presidente del Getafe. Cuando el presidente del Getafe estas declaraciones las hizo hace bastantes días y eran declaraciones que se habían realizado antes de la explosión de Gonzalo, diciendo que si el Madrid decidía finalmente traspasar o ceder a Gonzalo, que ellos tenían un acuerdo con el jugador, etcétera, etcétera. La realidad es que, y os lo dije ayer, Xabi Alonso quiere a Gonzalo en la primera plantilla, le ha convencido su papel en el Mundial de Clubes, cree que es un activo muy válido para el primer equipo, cree que sin ser titular indiscutible, porque no creo que tenga ese rol, evidentemente, sí que le puede dar cositas al equipo en ataque y esa figura de delantero referencia que no tiene actualmente, porque Mbappé no es eso, porque Vinicius no es eso, porque Endrick tampoco es eso, y ahora parece que el Real Madrid trabaja en renovarle el contrato, mejorarle el contrato y subirle el salario y la cláusula de rescisión. Tiene un montón de ofertas, hablan de la Premier League, antes de su explosión definitiva en el Mundial, aquí en la pizarra, hablábamos con Streisand de mínimo 4 ofertas de primera división, alguna de Andalucía, alguna de Galicia, cada uno que saque sus conclusiones. Evidentemente, yo creo que la continuidad de Gonzalo sería una excelente noticia para todos, porque, repito, es un perfil que no tiene el Real Madrid. Yo recuerdo en un preguntas y respuestas que me preguntaban sobre algo parecido, yo decía que a mí me encantaba el perfil de Ante Budimir, que me parecía un delantero perfecto para lo que es el Real Madrid, pero si tienes algo parecido en casa, Gonzalo todavía no tiene el nivel de Budimir, evidentemente, pero si tienes un perfil así en casa y lo mantienes, ya no te tienes que gastar el dinero para traerlo de fuera, porque tampoco es que te vayas a traer al Batistuta de 2025 o a Hernán Crespo de 2025 o al Van Nistelrooy de 2025, te traerías a un suplente veterano, tal, bueno, pues lo tienes en casa y en ese sentido yo creo que el Real Madrid haría bien en seguir contando con Gonzalo. Y luego sobre el tema del dorsal 10, me llama la atención que el Real Madrid no le meta prisa a esto, porque creo que a nivel de marketing puede ser un tema interesante, sobre todo en cuanto a la venta de camisetas. Al final, el dorsal 10 es un dorsal muy icónico. Es verdad que en el Real Madrid, a lo mejor, que se me entienda, no tiene el peso que tienen otros clubes. En el Real Madrid, el dorsal, no el importante, por decirlo de alguna manera, pero sí un dorsal con mucha historia, con mucho peso, tal, es el 7. El 7 de Raúl, el 7 que ha llevado Cristiano Ronaldo, el 7 que ha llevado o que está llevando Vinicius Junior con 2 Champions ya a sus espaldas, tal. El 10 es verdad que lo han llevado jugadores como Luka Modric, que lo llevó en su momento también Luis Figo, pero bueno, incluso ha estado vacío el 10. Creo que fue después de la temporada que estuvo Mesut Özil, me suena. Creo que esa temporada no tuvo dueño el dorsal número 10, algo rarísimo en el mundo del fútbol, pero que en el Real Madrid, repito, el que tiene más peso, es más icónico incluso en cuanto a la historia, en cuanto a niveles de nostalgia, es el 7, ¿no? Pero claro, el 10 ahora mismo queda vacante y hay dos jugadores que no que se lo van a disputar, porque yo creo que esto lo decidirá el Real Madrid, evidentemente. Uno es Arda Güler y el otro es Kylian Mbappé. Digo que lo decidirá el Real Madrid porque si es por un tema de antigüedad, lo coge Arda Güler y adiós. Mbappé llegó el año pasado. Pero yo creo que no lo va a gestionar el Real Madrid por un tema de antigüedad. Yo creo que el Real Madrid aquí va a ver qué es lo que le puede salir más rentable en cuanto a tema de marketing, en cuanto a tema de marcas, en cuanto a tema de imagen, porque cuidado con la posibilidad de que Arda Güler vista el 10. Creo que eso es un terremoto bestial en el mercado turco,
uno de sus jugadores o el mejor jugador de esta generación vistiendo la elástica número 10 del Real Madrid. El propio chico, en la famosa carta que escribió a los niños de su país, dijo que él soñaba con vestir la camiseta número 10 del Real Madrid. Luka Modric le regaló recientemente la camiseta número 10. Luego está el tema de Kylian Mbappé, que siempre va a estar cerca de ese dorsal, porque, bueno, pues repito, en el Real Madrid a lo mejor no tanto, pero es un dorsal icónico en el mundo del fútbol. Pero vamos, espero que el Real Madrid esto lo resuelva rápido, que tampoco es un drama, pero bueno, siempre te puede ayudar a eso, a nivel de marketing, a nivel de marcas, a nivel de publicidad, a nivel del desarrollo de la imagen de la camiseta, etcétera, etcétera, tener ya al 10 fijado por aquello de que a lo mejor hay mucha gente que dice, que el 10 es Arda Güler, me compro esa camiseta. El 10 es Mbappé, me compro esa camiseta. Pero a mí ahora, por ejemplo, si fuera a comprar una camiseta, pues ni me compraría a Mbappé, ni me compraría a Arda Güler, porque uno de los dos va a cambiar de dorsal. Y a lo mejor, dependiendo de quién se ponga la 10, ahí ya me lo pienso. Yo, desde luego, que si Arda Güler se pone la 10, me planteo muy seriamente la compra. Y vamos a acabar ya este análisis de portadas pues con el señor Iturralde González, una persona que de la cabeza no está demasiado bien y hay que tratarle con cierto respeto. Iturralde González reacciona a los cambios y dice: solo han mantenido a Yolanda Parga, que es mujer delegada del delegado, del Real Madrid. Y además añade: el Real Madrid ha pedido la cabeza de Clos Gómez y Medina Cantalejo y se la han dado. Ahora seguimos. ¿Por qué pidió el Real Madrid la cabeza de Medina Cantalejo y Clos Gómez? O sea, me gustaría, no Iturralde, porque Iturralde, aparte de ser mala gente, no es periodista. Entonces, a lo mejor Iturralde no tiene por qué dar contexto, que debería, porque el experto arbitral es él. Él ha sido el peor árbitro de la historia, pero va de experto arbitral, ¿no? Entonces, sería bueno, si no es Iturralde, que sea algún periodista que haya allí en la redacción, que le dé contexto a la gente. El Real Madrid pide la cabeza de Medina Cantalejo y Clos Gómez porque son dos potentados del mayor entramado corrupto de la historia del fútbol. Que no es que sea un capricho el Real Madrid, que es que Medina Cantalejo y Clos Gómez saltaba por todos los lados que había algo turbio ahí dentro y que están investigados por el tema de los pagos a Enrique Negreira, no porque ellos tuvieran nada que ver con los pagos, sino porque estaban dentro de ese engranaje. Entonces, quiero decir, darle contexto a la gente. Que la gente entienda por qué el Real Madrid se fue a la guerra contra el CTA. Pues básicamente porque hubo un miembro del CTA que cobró millones de euros del Fútbol Club Barcelona. Y dentro de ese organigrama o de esa estructura ha habido dos potentados muy claros, Medina Cantalejo y Clos Gómez. Y luego han pasado cosas muy graves el año pasado con Medina Cantalejo y Clos Gómez al mando. Por eso, entre otras cosas, el Real Madrid pidió su cabeza. Dice Iturralde: el CTA ha presentado este mismo lunes los nombres de su nueva directiva. Fran Soto, que fue presentado como nuevo CEO hace 20 días, ha elegido a exárbitros como Fernández Dorbalán, director técnico, o Prieto Iglesias, director del VAR, para su nuevo equipo, manteniendo a un nombre de la anterior directiva, Yolanda Parga, como jefa del arbitraje en la Liga F. Destaca especialmente el nombramiento de Chema Alonso, reconocido hacker y experto en ciberseguridad, nombrado nuevo asesor de innovación tecnológica e inteligencia artificial. La elección de este último perfil ha sido una de las más polémicas y comentadas a lo largo del día, puesto que Alonso es un madridista declarado y ha criticado al colectivo arbitral y a otros equipos de forma pública. Más allá de los nombramientos, el nuevo CTA contará con un cuerpo específico de árbitros y con la ayuda de la inteligencia artificial en ascensos, descensos y designaciones. Por último, la nueva portavoz Marta Frías explicará cada pocas semanas de manera pública algunas de las jugadas más polémicas de nuestro fútbol. Ante la polémica generada alrededor de estos nombramientos, Iturralde González se ha pasado por el larguero para repasar la lista completa. Aunque arranca asegurando que hay que dejar trabajar a cualquier persona que llega a un nuevo puesto, comenta que no le ha gustado nada el proceder de la directiva de Fran Soto y la poca empatía que se ha tenido con la directiva anterior. Iturralde critica el discurso del propio Soto en el que ha hablado de meritocracia y transparencia. ¿Qué pasa? Dice Iturralde, que antes no había meritocracia y transparencia en el CTA. Asegura también que tenemos el mejor cuerpo de árbitros del mundo, pero esas dos ideas no casan. Vamos a ver. Vamos a ver, y tú. Ya te lo explico yo. Te lo explico yo. No había transparencia. No había transparencia antes en el CTA, amigo. Designaciones
a dedo. Cada partido grande del Real Madrid te ponían a un hijo mayor de Negreira, Alberola Rojas y compañía. Luego las amenazas al Real Madrid antes de una final de la Copa del Rey. O sea, vamos a ver, no nos la vamos a coger con papel de fumar y Ronaldo. O sea, había de todo en el CTA. Pero transparencia y meritocracia no había. Por ejemplo, Busquets Ferrer, que en un derbi tan complejo como el Atlético de Madrid Real Madrid, con todo lo que pasó, demostró ser de largo el mejor árbitro de este país, no le volvieron a dar un partido grande. No se lo volvieron a dar. Ahora, a otros inútiles, a otros árbitros de discurso un poco extraño, le han dado partidos súper potentes, más allá de las designaciones como la final de Copa, en la que pasó lo que pasó, que todos lo vimos con De Burgos Bengoechea llorando, el otro amenazando al Real Madrid antes de irse, antes de jubilarse, tal. O sea que transparencia y meritocracia y tú, pues no hubo, hijo mío, no hubo, la verdad. Volvemos aquí a la historia de Iturralde. Sobre el nombramiento de Chema Alonso como nuevo asesor de inteligencia artificial, Iturralde critica que se coloque al mismo nivel a varios exárbitros con alguien que no lo ha sido y que es un informático. Por último, carga también contra el comité de expertos compuesto por 3 exárbitros, el Sevilla, Álvaro Negredo y un exentrenador aún por decidir. ¿Son expertos de qué? Serán expertos de lo suyo, pero nunca de arbitraje y aún así van a estar dentro. ¿Qué piensan los árbitros de primera división de su nuevo director de inteligencia artificial que ha criticado arbitrajes en redes sociales? Lanza Iturralde como pregunta contra los colegiados del fútbol español. En este sentido, sentencia que el CTA ha metido al zorro en el gallinero o dentro del gallinero. Iturralde, añaden aquí, también advierte a la nueva directiva y sentencia. Viendo lo que le pasó a la anterior, creo que tendrán que tener mucho cuidado para que no empiecen a hacerles vídeos y acaben por darles su cabeza. Además, comenta que, a pesar de buscar la regeneración arbitral, la nueva directiva ha mantenido a un solo miembro del equipo previo. Casualmente, dice Iturralde, es Yolanda Parga, que está casada con el delegado de campo del Real Madrid. Cada uno que saque su opinión. Iturralde. A mí me hace una gracia que le montéis esto o con lo de Yolanda Parga, que tiene que ver con el fútbol femenino. Pero si el Real Madrid de fútbol femenino no gana ni un título. No gana ni un título el Real Madrid de fútbol femenino. Ahí manda el Barcelona desde hace muchos años y se pasea tanto en Liga como en Copa. Y no sé si, creo que la Champions este año no, pero bueno, en Champions es un equipo potente, tal. El Real Madrid todavía no está en el punto de ganar títulos. Estáis poniendo casi a la misma altura lo de Yolanda Parga que todo lo que ha pasado en el fútbol masculino durante los últimos 25 años. Yolanda Parga está casada con un delegado arbitral del Real Madrid. Muy bien. ¿Yolanda Parga le ha pagado un dineral al vicepresidente de los árbitros? ¿Yolanda Parga ha tenido algo que ver con los pagos a Enríquez Negreira? ¿Yolanda Parga ha tenido algo que ver con el escándalo de corrupción futbolística más grande que ha habido en el mundo del fútbol? No, ¿verdad? Pues déjale decir chorradas, coño, que la gente va a pensar que sois tontos, de verdad. Sabemos que eres mala gente, Iturralde, pero tonto tampoco, joder. No mezcléis a Yolanda Parga con esto para intentar mostrar vuestro antimadridismo y que te llame mañana Gerard Romero a decir gilipolleces en gigantes, porque es que, repito, luego la gente va a pensar que tenéis ahí una especie de, yo qué sé, una tara mental, que rozáis la oligofrenia y no queremos eso. Y acaba Iturralde con esto. Su última valoración va para otra de las nuevas medidas del CTA que explicará las jugadas más polémicas de nuestro fútbol a través de su portavocía cada pocas semanas. Como árbitro en activo estaría en contra y sé que a los árbitros no les gusta ninguno. Esto se hizo en México y se está haciendo en otros lugares, pero la gente no va a estar preparada para algunas explicaciones. No va a ser la panacea. Y termina diciendo: no puedo confiar en el nuevo sistema cuando lo que ha pedido el Real Madrid no es la regeneración arbitral, sino la cabeza de Clos Gómez y Medina Cantalejo. Y les han dado la cabeza de todos menos de uno, que casualmente es Yolanda Parga, la mujer del delegado de campo del Real Madrid. Aquel que defienda a Medina Cantalejo y Clos Gómez, aquel que haya estado durante la etapa de Negreira, aquel que haya sido importante durante la etapa de Negreira, ese es el enemigo. Así que sí, Iturralde es el enemigo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.